Amén, estamos listos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91 del 1 al 4. Leemos todos juntos y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Así como está, mis hermanos, podemos levantar nuestra mano y hacer nuestra declaración. Y dice así: estoy listo. El consejo de la palabra de Dios. Mi corazón está preparado para lo que Él tiene para mi vida hoy. Recibo sabiduría, dirección y bendición en el nombre de Jesús. Y asimismo le decimos al Padre que sea hablando a nuestras vidas. Dios Todopoderoso, este tiempo lo depositamos en tus manos, Dios mío. Anhelamos con todo nuestro corazón que tú seas hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, así como has hablado a la nuestra, Señor. Y que tú seas glorificándote en sus vidas. Espíritu Santo, toca sus corazones, Padre Celestial. Toca sus corazones, Espíritu Santo. Y que cada uno de nosotros podamos ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Y que podamos meditar en tu palabra, podamos reflexionar en tu palabra, mi Dios precioso. Y poder tomarla para nuestro bien y para nuestro crecimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Y en esta mañana acabamos de leer el versículo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero empezar, mis hermanos, con el significado de habitar. Para ustedes, ¿qué significa esa palabra de habitar, hermanos? ¿Alguien puede decirme? Amén. Habitar es vivir, habitar es estar ahí. Habitar, mis hermanos, es permanecer. Amén, amén. ¿Pueden repetir conmigo? Habitar es vivir, es estar ahí o es permanecer. Es muy diferente habitar a llegar solamente de visita. Amén. Entonces, significa para nosotros, hermano, el habitar bajo el abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo significa tener esa comunión con Dios día a día. Permanecer, hermanos, con esa comunión con Dios todos los días, no de vez en cuando. Esto de habitar, mis hermanos, significa que voy a tener esa comunión con Dios cuando todo está bien, pero también cuando todo está mal. Porque a veces tenemos esa comunión con Dios solamente cuando todo está bien. O la otra, a veces solamente tengo esa comunión con Dios cuando todo me va mal. Y en la situación de no saber qué hacer, nos acordamos de Dios y lo tomamos en cuenta. Entonces, lo que la palabra del Señor nos enseña, que tenemos que habitar al abrigo del Altísimo, tener esa comunión. ¿Para qué? Si nosotros tenemos esa comunión, mis hermanos, nosotros podemos morar bajo la sombra del Altísimo. ¿Qué significa para ustedes sombra? Puede significar muchas cosas de bendición, hermanos. Sombra puede ser descanso. ¿Alguien más puede decirme? ¿Perdón? Sombra puede ser también una cobertura, un descanso, una protección ante el ataque de alguien. Eso puede ser, eso puede significarse la palabra sombra en la palabra del Señor, mis hermanos, que dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una bendición estar bajo una sombra. Por ejemplo, en estos tiempos de calor, si usted va por el centro, si usted va caminando y con este calor tan tremendo, ¿qué es lo único que usted busca? ¿Ir bajo el sol o ir bajo la sombra?
ir bajo la sombra, y a veces no hay ninguna sombra, no encontramos sombra para nada. Y cuando por ahí vemos un arbolito, y más esas damitas que van con sus morraletas llenas después del mercado, ¿verdad? Y vienen ahí cargando después de bajar de la combi, entonces lo único que pueden buscar es una sombra, y por allá ven un árbol frondoso y ellas llegan a pararse abajo de ese árbol. ¿Qué es lo que siente uno cuando viene todo cansado, agitado, con sed, con calor? Se siente un refrigerio tan especial en nuestro cuerpo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El árbol es esa sombra, mis hermanos, esa sombra que nosotros necesitamos. Espiritualmente hablando, es Dios sobre nosotros, para cuidarnos, para protegernos, para decirnos que en medio de los problemas Él sigue estando con nosotros. Y yo creo, mis hermanos, que más de una persona aquí ha experimentado ese amor, esa sombra de Dios en sus vidas cuando los tiempos han estado más complicados. Es importante, mis hermanos, estar día a día con esa conexión con Dios, porque cuando estamos con esa conexión con Dios tenemos esa confianza para poder hablarle a Él, para poder pedirle a Él. Sabemos que Él va a ser nuestra esperanza, como dice en el versículo 2, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Por qué? Porque hay esa comunión, porque estamos habitando al abrigo del Altísimo. Y miren, es muy claro cuando usted se ha acercado a compartirle la palabra de Dios a alguien que está alejado de Dios, le dice usted: mire, y si está pasando algún problema, acérquese a Dios, pídale a Dios, Él le va a ayudar. Si él está enfermo, le dice: Él lo va a sanar, Él va a arreglar el problema que usted está pasando. Y esa persona que le contesta: no lo creo. ¿Cómo le voy a pedir a Dios si tan malo que he sido? Porque como no ha tenido esa comunión, porque como Él no habita al abrigo del Altísimo, no hay esa confianza para poder pedirle cuando Él necesita. Por eso es muy importante, mis hermanos, estar habitando en la presencia de Dios todos los días. No solamente cuando tengamos tiempo, porque si es solamente cuando tengamos tiempo, entonces nunca vamos a poder habitar y estar en comunión con Dios, porque el tiempo se va como agua, ¿sí o no? No nos da tiempo de muchas cosas, hermanos. Si no nos da tiempo de muchas cosas, no nos va a dar tiempo de orar, ni de ayunar, ni de buscar, ni de estar en comunión con Dios. Y más que esto es algo espiritual, el enemigo se las va a gastar con tal de dejarnos sin tiempo. Y aunque nos dieran otras 4 horas más al día y tengamos 28 horas al día, si nosotros no peleamos por ese tiempo para tener esa comunión con Dios, mis hermanos, no lo tendremos por más que tengamos más horas en el día. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que estar habitando al abrigo del Altísimo. ¿Para qué? Para que moremos bajo esa sombra. Esa sombra también, mis hermanos, significa bendición a nuestra vida. Pero si queremos bendición, mis hermanos, también tenemos que tener obediencia para poder recibir esa bendición a nuestras vidas. Porque muchos queremos solamente la bendición, pero que no queremos la obediencia. Es como pasa, imagínense, con todo respeto, hay gente viviendo en las calles, desde niños, adolescentes y adultos. Ellos ya se acostumbraron a vivir sin techo, sin ninguna cobertura. ¿Cuántas personas que trabajan en albergue no van y les dicen: mira, te invito, hay un albergue para ti, te vamos a dar de comer, te vamos a dar desayuno, comida, cena, hay un lugar para que tú duermas, hay un lugar para que tú te bañes, no te vas a preocupar de nada? Y muchos de ellos no aceptan ir a esos lugares, porque saben que en esos lugares hay una disciplina, porque saben que en esos lugares tienen que atacarse a alguien, obedecer a alguien. Y muchos de ellos ya se acostumbraron a vivir la vida a como venga, sin sujetarse a nadie. Muchos de los jóvenes que están afuera han salido de casa porque no se han querido sujetar a sus padres, a excepción de otros por problemas aún más delicados.
Por falta de sujeción, muchos prefieren no tener una cobertura, no estar bajo una sombra, bajo un techo. ¿Y cuántos hermanos, cuántos seres humanos estamos en la misma manera? Por no sujetarnos a la voluntad de Dios, por no obedecer a Dios, muchas veces preferimos estar sin esa cobertura, preferimos estar bajo el sol que nos queme, que nos lastime, y no queremos estar bajo esa sombra del Omnipotente. La sombra es bendición para nuestra vida, pero necesitamos también estar obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Hermanos, en la vida tenemos problemas, desde pequeños tenemos problemas de diferente tipo, y los problemas son parte de, hermanos, porque nos ayudan a crecer, porque nos ayudan a que tengamos una formación, nos ayuda a formar un carácter para salir adelante. La Biblia dice, y quiero que me acompañen, en Juan 16:33. Juan 16:33, y creo que la mayoría también sabe este texto. Y dice así la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, mis hermanos, que los problemas no los vamos a poder evitar. ¿Cuánta gente que ha conocido de Cristo se ha alejado? ¿Y qué es lo que dicen? No, es que me alejé porque me vinieron muchos problemas. Hermano, con Cristo o sin Cristo, los problemas van a seguir, porque es parte de la naturaleza. Los problemas nos enseñan a madurar. La misma Biblia nos dice, nuestro Señor Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. La bendición que nosotros como pueblo de Dios tenemos una esperanza, y dice: pero confiad en mí, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. O sea que tenemos más de ganar nosotros, porque vamos a enfrentar aflicciones, tempestades, preocupaciones, pruebas, problemas, enfermedades, pero Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él nos dará la victoria en cualquier circunstancia que estemos viviendo, porque Jesucristo es nuestra esperanza segura en tiempos de crisis. No estamos solos, pero necesitamos, hermanos, habitar bajo la sombra del Altísimo. Que sea como un sueño y le digamos: Señor, que esa palabra se haga una realidad. ¿Cuántos de aquí tienen sueños, hermanos? Muchos podrían decir: yo tengo un sueño de tener un negocito. Yo tengo un sueño de tener una cocina económica. Yo tengo un sueño quizá de tener, no sé, tantas cosas. Los jóvenes de terminar quizá una carrera, de tener un buen trabajo. Sueños que nos mantienen vivos, ¿verdad? Y trabajando. Pero imagínense, hermanos, que este Salmo 91 pueda ser un sueño para nosotros, y decirle a Dios que este sueño se pueda hacer una realidad en mi vida. Que pueda yo morar bajo tu sombra. Porque si estamos morando bajo la sombra del Altísimo, no importa lo que tengamos que atravesar, mis amados hermanos, tendremos la confianza que no estamos solos y que saldremos adelante. Quizá a veces no nos van a salir las cosas como nosotros quisiéramos, pero si estamos bajo la sombra, tendremos la sensibilidad de aceptar y escuchar la voz de Dios. Y a lo que Él decida, nosotros podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estar bajo la sombra significa estar bajo sujeción. Y la sujeción siempre va a traer bendición a nuestras vidas. Quiero ponerles un ejemplo, mis hermanos. Si usted quiere que la sombra de la otra persona
se proyecte hacia usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si usted quiere que de la persona que está al lado de usted le llegue la sombra de ella, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Acercarse más, ¿verdad? Para que esa sombra pueda estar ahí. Ahora la gran pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de Dios para que esa sombra pueda llegarnos? Fíjense que yo les decía esto hace ratos. A veces las cosas nos van a salir como nosotros queremos y se las pedimos a Dios, pero muchas veces no nos van a salir las cosas como nosotros queremos. Y es donde Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a dar la fuerza para poder seguir hacia adelante, aceptando su voluntad. La vez pasada predicando les comenté que no podía tener hijos y tuve 3 abortos. Y en cada embarazo yo me alegraba y le agradecía a Dios porque era mi petición y le decía gracias. Pero a los 2 o 3 meses que ese bebecito no se podía lograr, como humano sentía el dolor. Pero después de llorar por el dolor que sentía, de verdad, hermanos, yo le agradecía a Dios. Y le decía, tú sabes por qué. Tú sabes los tiempos. Solo ayúdame a seguir creyendo que tú puedes hacer un milagro en mí. Y eso es lo difícil, porque a veces queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, en el tiempo que queremos. Pero cuando estás bajo esa sombra, mis hermanos, a pesar de lo que estés atravesando, Dios te va a ayudar a seguir hacia adelante y a seguir creyendo. En el tiempo de la pandemia, a finales de marzo, ustedes saben, esto empezó como en febrero, si no estoy mal, a escucharse lo del coronavirus, enero, febrero, algo así. Tengo una hermana, gracias a Dios, que le sirve a Dios con todo su corazón. Ella es misionera y ella vive en China. Y esto empezó en China. Entonces hablábamos con Areli, todos en cuarentena, y decía, yo no puedo salir, yo si tengo que comer solamente, a veces solamente lo tengo que pedir por línea, o nos dan un día a la semana para poder ir. Pero las cosas están muy difíciles. Yo decía, ay no, ese virus está bien horrible, está matando tanta gente, y las noticias y todo. Y yo decía, pero de aquí que llegue a México eso no va a poder ser posible. Está re lejos China, y de aquí que venga ese virus, no. ¿Cuántos de los que están aquí pensaron igual que yo? ¿Verdad que sí? Y de un momento a otro nos sorprenden y que nos dicen que por ahí ya había un caso en San Cristóbal, que por ahí en Tuxtla Gutiérrez, y que vamos a cerrar todos y todos en cuarentena. Empezó a haber, hermanos, y les abro mi corazón, un temor en mi vida. De decir, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Nunca habíamos vivido lo que pasamos, hermanos. Decía, Señor, ¿qué va a pasar? Tengo mis 2 hijitas todavía pequeñitas. Y si ese virus viene, y si ese virus nos contagia, y tenía miedo a la muerte, tenía miedo de perder a mis hijitas, o que yo me muriera y que ellas se quedaran sin mamá. O sea, tantas cosas pasó por mi cabeza, ¿verdad? Y ustedes me quedan viendo como diciendo, a mí me pasó igual. Y pensamos muchas cosas. Y que al final pedíamos perdón a Dios y le decíamos, Señor, perdóname, mi confianza eres tú y vamos a salir de esto. Pero empezó el temor a querer invadir mi vida. Y yo le decía, Señor, ayúdame, yo no quiero vivir así. Yo no sé qué viene, yo no sé qué está pasando, yo no entiendo muchas cosas. Y yo clamaba a Dios, y en una de esas, un día como a las 3 de la tarde, yo me recosté a descansar un ratito. Y en eso, mis hermanos, yo había puesto la alarma, porque nada más iba yo a descansar de 15 a 20 minutos, porque íbamos a hacer un mandado. O no sé si íbamos a venir ya a lo del programa, porque ya estábamos en ese tiempo de la pandemia. Y en eso, antes de que sonara la alarma del teléfono, esto fue algo literal. No lo soñé, hermanos.
lo viví, lo escuché. Y fue exactamente en este oído que escuché una voz que se me acercó y dijo: tú no vas a morir. Fue tan clara esa voz que en ese momento yo me levanté y busqué a ver quién me había hablado, si mis hijitas, mi esposo o alguien, y en el cuarto no había nadie. Y lo único que me acuerdo fue pararme al espejo y recordar esa voz muchas veces, muchas veces, muchas veces. No se lo compartí a nadie, pero sin yo darme cuenta, al recordar esa voz, yo sentía fortaleza en mi vida. Y yo sentía que el miedo iba disminuyendo. Lamentablemente, a finales de mayo, mi esposo y yo nos contagiamos al mismo tiempo, pero a él le pegó muy duro. Demasiado difícil pasamos la situación. ¿Y saben cuál fue lo más tremendo? Que al mismo tiempo nos da a todos, tanto a nosotros, a la familia de mi esposo, a mi familia. O sea, al mismo tiempo nos da a todos, ni cómo cuidarnos unos a otros como familia que somos. Y yo con calentura, y yo así como estaba, tenía que cuidar a mi esposo. Y después de que él pasó la situación que estaba pasando, mis hermanos, tenía yo que ir a cuidar también a los familiares de mi esposito, a mis familiares. Entonces yo en ese momento empecé a salir de la casa y yo le decía a mi esposo: tienes que quedarte porque yo tengo que ir a ver. Pero Becky, mira, está lloviendo. Fue en esa semana que pasó una semana de lluvia, o sea, fue terrible. Pero empecé a tener esa fortaleza, y sin duda alguna fue de parte de Dios, hermanos. Y yo iba de un lugar a otro y a poner sueros. Gracias a Dios por la vida de Divani, que en ese tiempo se puso en la brecha. A ella no le importaba nada, ella iba donde tenía que ir. Y nos íbamos y ella me ayudaba para ponerle suero a las personas. Mi mamá estuvo a punto de morir. Fue una situación bien difícil. Mis suegros, verlos tan mal. Mi hermano, mi cuñada, mi sobrino de 1 año y medio. Y yo corría para todos lados. Y tenía que ver a mi mamá y ver a mi hermano y luego ver a mis suegritos y luego regresarme a la casa para seguir viendo a mi esposo, porque él seguía mal, y ver a mis hijitas. Pero después de todo eso yo me di cuenta que el temor se había ido de mi vida. Tuve que traer a mi mamá a la casa porque no podía seguirla cuidando allá en su casa. Cuando yo supe que ella estaba mal, yo le dije a mi hermano mayor: ¿sabes qué? Yo tengo que ir a ver a mi mamá. Y me dice: Becky, pero no es recomendable, no salgas. Y le digo: yo no la puedo dejar. Fui con ella, pero no pude cuidarla allá. Se me era muy trabajoso estar allá, estar acá. La traje a casa. Estuvo como 1 mes inconsciente ella. No supo ni cómo pasó ese mes. Hagan de cuenta que yo tenía un bebecito recién nacido en casa. No podía ni atender a mis hijitas porque tenía que cuidarla al 100% a ella. Escuchar que luego hermanos de la congregación se empezaron a enfermar. Hermanos, se complicó la situación. Pero al final yo me sentía fortalecida. Platicando una ocasión mi mamá con mi hermano y su suegrita de él, decían: es que algo pasó en Becky. Dios le dio una fortaleza sobrenatural, porque si no, no hubiéramos podido salir adelante. Y fue Dios. Y yo creo que esa palabra que Él trajo a mi vida ese día y me dijo: tú no vas a morir. ¿Por qué exactamente eso? Porque Él sabía que yo tenía temor a eso, hermanos. Y quizá esa palabra fue solamente para ese tiempo. Yo así lo siento. Y se cumplió, y Dios me dio la fortaleza para poder quizás ser canal de bendición para otros y poder ver su gloria en la vida de ellos. ¿Y por qué sale todo esto, mis hermanos? Porque es cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar, porque a Él clamamos, porque Él es nuestra confianza, Él es nuestro castillo, mis hermanos, porque Él es el que nos sustenta.
¿A quién más iremos? Solamente Él. Literalmente, a muchos de los que están aquí les pasó lo mismo. Nos la pasamos solos. Miren cuán tremendo es esta situación, mis hermanos, que 2 días antes de que se cerrara la iglesia, vino una hermana nuevecita a 2 cultos y después se cerró la iglesia. Y esa hermana fue la que estaba llegando constantemente a la casa. Quizá no entraba, pero siempre nos bendecía con una despensa. Dios es bueno, Dios es fiel. Y cuando moramos bajo la sombra del Altísimo, Él tendrá cuidado. Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Dios lo ha hecho con usted, hermano. Pero tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir perseverando, porque Dios hasta aquí ha sido bueno. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor? Y en su corazón dígale: Señor, gracias. Gracias porque no me has dejado. Gracias porque no me has desamparado. Gracias. Dios ha sido bueno. Tenemos, hermanos, tenemos que permanecer, tenemos que habitar. No nos olvidemos de esa palabra. Habitemos al abrigo del Altísimo. No se olvide que habitar es tener una comunión íntima con Él día a día. Hermana, es que no me da el tiempo, es que no le va a dar el tiempo para orar ni para leer de verdad. No le va a dar el tiempo. Usted tiene que tomar el tiempo para eso. Y si no le da tiempo para otras cosas, que no le dé tiempo para otras cosas, pero que sí le dé tiempo de poder habitar al abrigo del Altísimo. Porque si usted hace eso, estará bajo la sombra del Omnipotente. El buscar la palabra, el buscar tiempos para con Dios, el tener esos tiempos en comunión, es como acercarme a Dios, acercarme a su sombra. Y cuando estamos bajo esa sombra, empezamos a disfrutar de sus bendiciones. ¿Problemas van a haber? Claro que sí, hermanos. Somos seres humanos y atravesamos por diversas dificultades. Pero la gran diferencia del pueblo de Dios es que sabemos que no peleamos solos. Dios pelea por nosotros. Dios es nuestro Padre. Y escuchaba una reflexión de un pastor que decía: uno como padre, por ejemplo, cuando llevamos a nuestro hijito muy pequeño o lo llevamos en la carriola, ¿quiénes tienen bebecitos todavía que los llevan en la carriola? ¿Cuántos pueden decir amén? Todavía los llevan en la carriola, o de 2 o 3 años, y de repente ven que les pega el sol. ¿Qué hacen ustedes como padres? Ustedes van a decir: no tengo chiquito, pero el de 34 todavía le tapo el sol, que no le pegue el sol a mi hijito. ¿Qué hacemos como padres? Les hacemos sombra, que no les pegue el sol, porque el sol lastima, el sol quema la piel. Entonces imagínense nuestro Padre Celestial, ¿qué hará con nosotros, sus hijos? Cuando el sol viene y nos está golpeando y nos está pegando y nos está lastimando a través de los problemas, a través de las crisis que pasamos, mis hermanos, lo que quiere hacer Dios es protegernos. Y si nosotros estamos habitando en comunión con Él, Él siempre tendrá el cuidado. Porque si se dan cuenta, en el día el sol va avanzando, de repente está la sombra acá y se va corriendo. Pero si nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, aunque el sol vaya corriendo, el Altísimo tendrá cuidado de ir con nosotros para irnos protegiendo. Porque la sombra de Él, mis hermanos, es la cobertura que nosotros tenemos como sus hijos. Como hijos de Dios tenemos privilegios, hermanos. Pero también tenemos un gran compromiso de obedecer y atacarnos a sus mandamientos. Conozco a una hermana y tiene dos muchachos ya, pero ella me contaba
que cuando sus dos muchachos, sus dos hijos eran chiquitos, uno de ellos, ella siempre le decía: mira, hijito, no juegues en el sol, te vas a quemar, te vas a poner todo morenito, mi vida, cuídate, juega en la sombra. Y dice que cuando este muchachito andaba todo rebelde y enojado, ¿qué creen que hacía? Se ponía en el sol. Y ahí le estaba quemando de sol. Y todavía le decía: mamá, mamá, para que lo viera que estaba en el sol. ¿Quién se estaba perjudicando? Él, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nosotros? Muchas veces no queremos estar bajo la sombra porque estamos en rebeldía. ¿Qué quiere decir rebeldía en nuestra vida, mis hermanos? A veces hasta estamos enojados con el mismo Dios, que lo único que Él hace es amarnos. Y no un amor cualquiera, con amor eterno. Por eso ha prolongado su misericordia en muchos de nosotros y por eso aún todavía seguimos con vida. Y todavía nos sentimos molestos con Dios porque no hizo lo que quería, porque no me cumplió el deseo, la petición que le pedí, porque las cosas no me salieron como quería. Y actuamos y queremos estar bajo el sol. Nos estamos lastimando nosotros, hermanos, porque Dios con nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Dios sin nosotros también sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos nada. Nosotros somos los necesitados. Necesitamos, hermanos, despojarnos de todo lo que nos está haciendo que nos mantengamos en el sol y no queramos estar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué son esas cosas, hermanos, que nos están estorbando? Muchas veces la falta de perdón, muchas veces el coraje que hay en nuestra vida. Muchas veces el pasado que venimos arrastrando de años no nos ha ayudado en nada. Tenemos que ser libres de eso y dejarlo donde tiene que estar. Eso no nos deja morar bajo la sombra del Altísimo. Y por eso no podemos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Le doy gracias a Dios, hermanos, que en el tiempo de la pandemia la podemos librar con su misericordia. Pero quizá, mis hermanos, y aquí ha de haber también gente que lamentablemente su familia no la pudo pasar. En ese tiempo es estar bajo la sombra del Altísimo, y es donde Dios nos da la fortaleza para poder aceptar lo que quizá nosotros no queríamos que pasara. Eso es morar bajo la sombra, porque esa es la cobertura, porque esa es la paz, porque esa es la fortaleza. Porque muchos estando aquí en la iglesia, ahora ya no están, porque no pudieron estar bajo la sombra del Altísimo en los tiempos de pruebas, en los tiempos de tormentas. Y fue más su enojo, su coraje, su incomprensión, su dolor, que no pudieron soportar. Pero que los problemas nos encuentren estando bajo la sombra del Altísimo, para poder salir en victoria de cualquier batalla. Hermanos, quitemos todo lo que nos esté estorbando y que no nos deje disfrutar de la sombra. En la Biblia hay dos personajes, hermanos, que a mí me bendice y me llama mucho la atención. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado de la historia de José? Un hombre que habitaba al abrigo del Altísimo y moraba bajo la sombra del Omnipotente. José, un hombre tan obediente a pesar de tantas luchas. Y quiero que vayamos a leer Génesis 34. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios?
¿Cuántos Dios ha estado hablando a sus vidas esta mañana? Génesis 39, 1 y 2. Podemos leer, mis hermanos, y dice así la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Leamos todos el 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo. Quiero que leamos el versículo 20 y 21. Y dice así: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Leímos los primeros versículos. Sus hermanos vendieron a José. Unos esclavos ismaelitas lo compraron y se lo llevaron a Egipto. No bastando todo lo que pasó, el rechazo de sus hermanos, el odio de sus hermanos hacia él, el que lo hayan vendido, estando ya allá, la esposa de Potifar le levantó una farsa. Entonces, ¿qué hizo Potifar? Agarró a José y lo envió a la cárcel. Pero José, mis hermanos, habitaba al abrigo del Altísimo. José era una persona temerosa de Dios. José era un joven obediente a pesar de su corta edad. Quizá a pesar de su inmadurez, hermanos, él obedecía a Dios. Él hacía conforme a la voluntad de Dios. Sin duda alguna, su corazón de José era conforme al corazón de Dios. José pasó muchas luchas, pasó muchas pruebas, pasó muchas dificultades. Pero él siguió confiando que Dios estaba con él. Él moraba bajo esa sombra. Imagínense, me bendice mucho leerlo, que dice: mas Jehová estaba con José. Lo vendieron, lo menospreciaron, lo rechazaron, mas Jehová estaba con José. Estaba en la cárcel. ¿Qué representa para nosotros una cárcel, mis hermanos? Un lugar sin salida. ¿Cuántos de aquí se han sentido en una cárcel como José? A veces de tantos problemas no encontramos salida. No sabemos ni cómo empezar para arreglar las situaciones. Y decimos: ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y sentimos que las puertas se nos cierran y no encontramos ninguna esperanza para poder salir de esa situación. Le pasó a José. Pero ¿saben cuál es lo más tremendo? Que el versículo 21 dice que aún estando en la cárcel, Jehová estaba con José. ¿Cuántos se identifican con José esta mañana? Quizá muchos de aquí los han menospreciado sus familiares. Quizá muchos de aquí, mis hermanos, les han levantado falsos. Quizá muchos de aquí han pasado situaciones bien difíciles. Quizá han sido rechazados. Han pasado problema tras problema, pero el Señor en esta mañana dice: pero yo sigo estando contigo. Que eso es lo más importante, porque si Él sigue estando con nosotros, téngalo por seguro que veremos su gloria. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Pero Dios sigue estando con nosotros y Él nos va a ayudar a seguir hacia adelante. La Biblia dice también de Daniel, hermanos, historias muy conocidas. Pero el testimonio de estos varones son testimonios tremendos, hermanos. Que si ellos pudieron salir adelante, solamente fue porque Dios estaba con ellos. Los problemas de ellos, a comparados a nuestros problemas, quizá no son nada, pero el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros.
Y si Dios lo libró de esos problemas, nos va a librar también a nosotros. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. ¿Cuántos lo creen? Daniel 6:16, vamos a leer. Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Quiero que leamos el 19. El rey pues se levantó muy temprano de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel estando en el foso de los leones, hermanos, esa escena no es cualquier escena. ¿Alguien ha ido a un zoológico? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Quién ha ido a un zoológico? ¿Les ha tocado ver los leones? Solamente el rugido de los leones, hermano, ya no da ganas ni de acercarse a verlos. Ahora, estando en un foso, mis hermanos, en un pozo rodeado de puros leones, era para que a la primera y cayendo Daniel lo hubieran destrozado entre ellos y lo hubieran acabado y lo hubieran comido, lo hubieran matado. Pero a Daniel lo echaron, pero Daniel tenía una vida íntegra delante de Dios. La palabra del Señor dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que Daniel habitaba al abrigo del Altísimo, moraba bajo la sombra del Omnipotente. Eso es tratar, proponerse en nuestro corazón, vivir en santidad, vivir íntegramente, vivir en comunión con Dios. Y Daniel era una persona temerosa a Dios, que cuando a él lo echaron, el rey estaba triste porque amaba a Daniel. Y me sorprende mucho lo que le grita cuando lo echan al foso de los leones y le dice: el Dios tuyo, Daniel, a quien tú continuamente le sirves. ¿Se dan cuenta de esa palabra? El Dios tuyo, Daniel, a quien tú continuamente le sirves. Él habitaba al abrigo del Altísimo. Él tenía comunión, y no solamente comunión, él servía a Dios. ¿Cuántos de aquí, mis hermanos, han estado sirviendo a Dios? En algún liderazgo, en algún ministerio, hermanos. Dios trae honra a los que le honran. Y a través de un servicio usted está honrando a Dios. No importa lo que usted esté atravesando ahora. No importa en qué foso se encuentre. No importa qué tipos de leones estén atormentando ahora su vida. Dios hará el milagro como lo hizo con Daniel. Y Él cerrará la boca de cada uno de esos leones. Yo no sé cuál nombre tengan esos leones, pero Dios va a cerrar la boca de cada uno de ellos. Por eso es necesario estar habitando, para poder morar bajo la sombra del Omnipotente. Y a pesar de las adversidades, poder tener esa confianza que Dios está con nosotros. Amén. Una pregunta, mis hermanos, antes de terminar. ¿Usted está habitando al abrigo del Altísimo o solamente está visitando? Es una gran pregunta que Dios nos hace en esta mañana, a usted y a mí.
¿Habitamos o solamente visitamos? ¿Habitamos o solamente visitamos? Cuando tenemos tiempo o cuando hay alguna necesidad. Las mujeres han de conocer más de plantas, aunque algunos varones también conocen mucho. Pero verdad, y estarán de acuerdo conmigo, que hay plantas que son de sol y hay plantas que son de sombra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nosotros, mis hermanos, somos una de esas plantas, y nosotros somos de esas plantas que somos de sombra. Porque si nosotros que somos de sombra estamos bajo el sol, nos podemos secar. Una planta de sombra la ponemos al sol, ¿qué pasa? Se muere, se marchita, se seca. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, necesitamos estar siempre bajo la sombra del Altísimo. Porque si no vivimos bajo esa sombra, tendemos a marchitarnos, tendemos a morirnos. Espiritualmente hablando, estamos hablando hoy. Necesitamos estar bajo esa sombra, pero necesitamos estar en el lugar correcto. Muchas de esas plantas no han estado en el lugar correcto y están bajo el sol, y por eso se marchitan y se secan. ¿Usted en qué lugar está? ¿Está en el lugar correcto? ¿Está bajo esa sombra del Omnipotente? Si usted está bajo esa sombra del Omnipotente, mi hermano, en esta mañana yo le quiero decir que cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea su lucha, cualquiera que sea su duda, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo en su vida. Dios va a traer esa fortaleza que usted necesita. Dios va a hacer el milagro que usted tanto ha pedido. Dios va a traer esa paz que últimamente el enemigo a través de los problemas se lo ha querido quitar. Pero si usted se mantiene bajo esa sombra, en el lugar correcto, téngalo por seguro que muy pronto verá algo sobrenatural de parte de Dios. Solo el Señor nos dice en esta mañana: solo mantente, solo habita, solo permanece. Continúa haciendo lo que has estado haciendo para el Señor. Continúa apartando esos tiempos de búsqueda para tener esa intimidad con Dios, porque eso es lo que nos va a mantener bajo esa sombra. Y estar bajo la sombra va a traer bendición a nuestras vidas y victoria en medio de las batallas. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana? Tenemos que estar en el lugar correcto. Muchos podrán decir: entiendo la palabra, hermana, pero quizá yo no he estado habitando porque mi comunión se ha perdido desde hace mucho tiempo con Dios. Antes podría decir que tenía yo una comunión íntima con Él y algo poderoso y sobrenatural pasaba y experimentaba con Dios. Pero últimamente he perdido eso. He sentido que no he estado en el lugar correcto, porque en vez de estar bajo la sombra, he estado quizá bajo los rayos de sol que han estado haciendo que mi vida espiritual se esté marchitando. No permita que se seque, hermano, porque después de que se seque viene la muerte. Esta palabra es para nosotros. Tenemos que habitar, tenemos que morar bajo la sombra. La sombra nos mantiene vivos, la sombra nos mantiene fuertes. Aflicciones vendrán. Si usted está pasando por problemas tan duros y tan difíciles y ha pensado dejar todo, dejar el servicio, dejar la iglesia y darle la espalda a Dios, aunque usted se vaya, sus problemas van a seguir, porque aflicciones vamos a tener, dice la palabra del Señor.
La bendición es, hermanos, atravesar las aflicciones bajo la sombra del Altísimo. ¿Por qué no en esta mañana, mis hermanos, podemos tener un tiempo y decirle: Señor, quiero estar en el lugar correcto? ¿Por qué no pasamos a este altar? Como iglesia yo le hago la invitación a todos a pasar a este altar. Dios está en este lugar y dígale: Señor, yo quiero estar en el lugar correcto. Yo quiero estar bajo tu sombra. Yo quiero estar habitando. Perdóname por descuidar ciertas áreas de mi vida. Dios ha hablado a nuestras vidas y Dios quiere aún algo mejor para nosotros. Y vuelvo a repetir, desconozco, mis hermanos, desconozco lo que han estado viviendo, desconozco los problemas que han estado pasando, desconozco quizá cómo se han sentido últimamente. Pero ¿saben cuál es la bendición? Que Dios los ha visto. Dios los ha visto derramar sus lágrimas en ese cuarto cuando tienen que encerrarse y llorar amargamente y decir: Señor, ya no aguanto. Me siento como en esa cárcel donde estaba José. Me siento como en ese foso de los leones, con tantos problemas que han querido acabarme. Han querido robar mi paz, mi tranquilidad. Han querido robar a mi familia. Han querido robar mi salud. Han querido robar muchas cosas. Pero en esta mañana, mi amado hermano y mi amada hermana, el Señor nos dice que a pesar en la cárcel donde te encuentres, a pesar del foso donde te encuentres, a pesar de lo difícil que estés pasando, cualquier situación, dice la palabra del Señor: yo estoy contigo. Yo sigo estando contigo. Yo sigo estando contigo.